Hola, Manuel. ¿Cómo estamos? Bien, Pero bien, che, acá, con calor, pero bien. con calor. Muy bien, muy bien. Estamos por arrancar una columna nueva de tecnologías en general. Hoy con Imanol, que no necesita presentaciones, otro miembro del equipo de las sofistas, que ahora nos va a contar muy bien a qué se dedica en su columna de lecturas. Y entonces vamos a intentar navegar por aguas intermedias, a ver hacia dónde nos dirigen, a ver si llegamos a algún puerto. Pero sí, 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 yo venía pensando un encuentro con tu columna hace bastante ya. En realidad cuando hice una columna en septiembre, creo, o antes, en agosto, donde trabajé un libro artesanal que hace Ah, una editorial que se llama Barba de Abeja, y con ese libro empecé a pensar un montón la cuestión de la materialidad de los libros. Así que para la gente que no me conoce o que no escucha mi columna, yo trabajo esto, trabajo literatura, trabajo sobre libros, hice un ciclo sobre editores, que también fue por ese lado, digo, para pensar un poco la parte más material del libro, de hacerlo, de crearlo, de distribuirlo. Eh, También como una forma de luchar contra la romantización del libro. A la romantización se le pega con eso, con un poco de lo que pasa materialmente allá afuera. sí. Estaba pensando mientras masticaba un poco por dónde íbamos a algunos ejes para charlar con vos. Estaba pensando que el libro tiene un montón de dimensiones, lo sabemos, que tenemos más que un camino más que abierto, o varios caminos más que abiertos. Y el punto de encuentro, creo, un poco entre nuestras columnas, nuestras lecturas, es que yo interpreto el libro es un artefacto tecnológico que permite, de alguna manera, preservar, transmitir, mantener viva la memoria del acervo cultural, y en ese sentido es una extensión y un artefacto capaz de potenciar las capacidades de la humanidad. Así fue pensada la Biblioteca de Alejandría, pensaba, me vino a la cabeza un montón de ideas vagas que fueron surgiendo. Yo pensaba, en la Biblioteca de Alejandría, había un doble trabajo fantástico, el de copistas y el de escribas. Había una especie de política en Alejandría en la cual todos los barcos que llegaban debían poner a disposición de la biblioteca los manuscritos, los ejemplares que traían, y estos eran copiados para aumentar el volumen y mantener ese paro cultural de la antigüedad. Y por otro, ese es el trabajo de los copistas, y por otro lado había un trabajo gigantesco de igual manera de los escribas, que estaban poniendo sobre estos soportes eh, las tradiciones orales, y los relatos, y las crónicas. Entonces, el soporte de la cultura siempre fue un punto de discusión en sentido epistemológico, por decirlo de alguna manera, porque el problema del soporte, como vos decías, hay libros artesanales, hay un montón de vicisitudes al momento de escribir, editar, imprimir, publicar, y eso no es un problema de nuestra época, es un problema que viene con la cultura. Sí, sí, ni hablar. Eh, Pensaba cómo también cambia según el soporte, cambia la cantidad de información que se puede como almacenar. Yo justo leía un texto acá para venir a la columna un poco más lleno. Una mujer que trabajaba esto, ¿no? El avance de los distintos formatos del libro, los materiales en los cuales se llevaba, se inscribía esta cultura que vos decías, digamos, como una forma de conservación. Y cómo siempre hay como una especie de movimiento hacia atrás y hacia adelante, digamos, como el libro que nosotros conocemos eh, Perdón, en un primer perdón, momento que recreaban los papiros, que eran escritos en columnas, digamos, y había libros que antes eran escritos en columnas. No sé si es mi internet o la tuya, anda para atrás.
¿Vos me escuchás bien, Valentín? ¿O tiene la gente que está escuchando ahí, se ve? No sé si No estamos sé. transmitiendo. Hola, Sí, sí. ¿me ves ahí? Sí, ahora te veo, Valentín, se cortó un poquito. Volvamos un poquito sobre los pasos. Contame, estabas leyendo, me Sí, decías. sí, ahí está. No, leí un texto que hablaba de los remiendos o remedios o remiendos de cómo, de los soportes, de cómo el soporte nuevo retoma algo del anterior para después transformarse en algo nuevo. Digo, como los libros que nosotros conocemos actualmente antes se escribían en columna, digo, con todavía la forma que tenía de escribirse los papiros, como de forma de columna. Había Claro. libros con columna y después el libro como que se aquerencia y agarra su propio formato, digamos. Ujú, Eh, Pensaba en relación a, por ejemplo, los libros virtuales ahora, ujú. si los libros virtuales no están haciendo eso, digamos, si los libros virtuales no están copiando al libro por un momento hasta después transformarse, por ejemplo, en otra cosa completamente diferente, porque ahí ya pasamos un poquito a los soportes actuales, digamos. Los soportes actuales están copiando todas las características del libro, digamos. O sea, el soporte actual, cuando vos querés hacer un comentario en un PDF, aparece el signo como si fuera una pegatina que se le pega arriba del texto, se lo puede subrayar, se le puede hacer comentarios como uno escribe al costado del libro. O sea, el ebook en ese punto no está trayendo nada nuevo a la materialidad del libro, a mi parecer, digamos, no es que hay algo en el ebook que vos digas, esto lo rompió completamente y ya es algo que no podemos decirle libro virtual porque no tiene nada que ver con un libro, digamos. Eso creería que viene para el futuro. No sé vos, Valentín, que sos filósofo y ustedes por ahí capaz que son más avispados en el tema del futuro, Yo pienso miran que, más hacia adelante. mirá, yo coincido con vos. Creo que las características del libro del soporte tradicional están siendo readaptadas a las capacidades del ebook, del libro digital y de las nuevas tecnologías de alguna manera de publicación y de preservación de la cultura y de transmisión. Ahora, me parece de que en este momento, por ejemplo, en el momento de la creación y de la aparición al universo de editorial, por decirlo de alguna manera, de la imprenta, que se masivizó y fue una verdadera revolución en términos totales, en términos absolutos, digamos, la imprenta de Gutenberg trajo un cambio de paradigma de manera radical, no había nada parecido en ese momento. Si bien ahora la digitalización de los textos, vos fíjate que es cierto lo que vos decís, esta digitalización lo que trae es otro tipo de alcance, un alcance que ahora que vuelve a multiplicar, porque creo que, digamos, de los manuscritos y de las copias escasas que se venían haciendo antes de la imprenta, el momento de la imprenta da un salto cuantitativo, no solo cualitativo, sino cuantitativo. Y en el momento de la digitalización pasa exactamente lo mismo. Hace el cambio cualitativo, deja este soporte papel, deja de tener, por un lado, sus bondades, digamos, esta romantización que tenemos muchos todavía, digamos, del libro de soporte tradicional, pero por otro lado hace este cambio cuantitativo porque cuando son libres en la Internet, que tiene un alcance muy superior, no solo en los clásicos, sino pienso más incluso en pequeñas obras que pueden aparecer en lugares remotos que de otra manera editoriales pequeñas no podrían tener ese alcance. Pero todavía coincido con vos con el soporte o con las características del libro tradicional. Me parece que esta transición de soporte a soporte está siendo como más fluida, de alguna manera, un poco más horizontal. Si bien hay muchísimas discusiones al respecto. Sí, sí, yo en eso, también de vuelta, ustedes los filósofos con esta cuestión de la genealogía y la arqueología y todo eso son muy bichos con el tema del pasado. Eh, Nosotros ahora lo estamos viviendo, digo, yo no sé cómo habrá sido cuando apareció la imprenta,
si lo de la imprenta habrán dicho, está haciendo horizontal también, digo, si no está como, no, la imprenta no va a funcionar, o toda esa cuestión de que el pasado son medio parecidos a nosotros. En ese aspecto no sé. Lo que sí pasa con el libro, me parece a mí, que no solo es una romantización. En ese aspecto yo creo que soy defensor del libro en papel, no porque por esto, de que no sé, el libro en papel, y que no, para mí es una cuestión de que el libro en papel puede tener mucho más usos que el libro virtual. Yo que trabajo con niños, por ejemplo, no puedo trabajar con libros virtuales, o me parecería muy raro, o por ejemplo, la cuestión del dinero, para mí el tema del libro no se puede dejar de lado, digamos. Primero, yo no puedo tener una tablet o 10 tablets para trabajar con cada uno con un niño que tenga un libro. En una biblioteca sí, en la biblioteca escolar hay muchos libros para niños. O sea, yo, por ejemplo, en el tema así bien material del trabajo, necesito el libro en papel. Digo, ¿no? Por ejemplo, esto. A ver, esto. No es lo mismo que esto exista virtualmente, y no sé cómo sería, digo, virtualmente. A ver, que se me está cayendo todo acá. Esto, que tiene un papel acá, que se abre así, que tiene un papiro acá, que se abre así. Digo, toda esta cuestión, no sé cómo sería virtualmente, no me lo imagino trabajar, por ejemplo, con niños y libros infantiles virtuales, siendo que los niños son mucho más ricos que nosotros muchas veces en la cuestión de la lectura, porque leen toda la materialidad, digo, yo a veces como a un adulto que dice qué hermoso este libro y se lo pasa por la cara, lo tildo de romantización, y un niño lo veo como hiper honesto, hiper honesto con la cuestión de que le encanta el libro y le encanta que sea rojo y le encanta que tenga un dragón y le encanta que se abra así, no así, y le llama la atención que sea más grande que otros, y toda esa diferencia que en el ebook se borra. Para mí, bueno, habría que ver cómo la salvamos, digamos. No digo que sea peor o mejor, pero digo ahí, en los niños me parecería complicado. Después para mí hay libros... Ajá. Hay formatos, hay tipos de libros que desaparecieron rotundamente con el ebook. Se me ocurren las enciclopedias, por ejemplo. Bueno, eso sí. Ahí, bueno, yo el otro día estuve ayudando a un amigo como a sacar libros de una casa de un tío de él, y encontramos libros que eran, no te puedo explicar lo que eran. Era una cosa así, nunca había un libro tan grande. 1945, eran las páginas amarillas del 1945, pero nacional. Como era una especie de directorio y yo le decía, no te tiene que dar vergüenza, no tiene que molestar tirar esto, porque todo esto es Wikipedia, digo, o sea, realmente tenía un libro sobre cada tema, lo que nosotros podemos como simplemente ir de enlace a enlace. Sí ha ahorrado mucho, por ejemplo, la cuestión de producir ese tipo de libros. Y me parece que está bien porque lo dejaron completamente en desuso. Pero porque era, no sé, una cuestión técnica, no sé cómo decirlo, era una cuestión que realmente el ebook lo limpió, digo, no sé si estaba bueno buscar en páginas amarillas, no lo sé, digo, pero eso sí fue reemplazado completamente. Lo que yo iba a decir es que sí hay libros, por ejemplo, que sí está bueno que sean en ebook. Ahora hace poco la Editorial Municipal de Rosario, hace unos días, publicó un libro que se llama 20 capítulos de la literatura argentina por 20 autores, 2020, tiene ese juego. Y es un ebook gratis que se descarga desde la página de Cultura de la Ciudad de Rosario, y son todos textos que están publicados en otros libros. Entonces, si a mí me preguntan, digamos, me parece genial que ese sea un libro electrónico, que sea como una especie de antología de ensayos que recopile textos que ya están en otro libro y que no creen otro libro material con eso, digamos. Porque me parece... A raíz de esto que estás diciendo, se me viene a la cabeza este tiempo de aislamiento. En abril y en junio salieron 2 libros que se escribieron a la velocidad de la pandemia. Uno es Sopa de Wuhan, que lo comentamos con Angelina al principio de la pandemia, y después salió otro llamado La Fiebre, que es como una segunda parte de aquel de Sopa de Wuhan. Y
Y fueron dos actualizaciones de los intelectuales por ahí más reconocidos de este momento, que escribieron, y gracias a la digitalización, gracias a la virtualidad, esos libros son públicos, son masivos y tuvieron un alcance mundial. De otra manera, en este contexto de fiebre, no hubiera podido escribirse, no hubiera podido recopilarse, no hubieran podido mandarse los textos de la... Digo, ahí hay bondades, digamos, que son manifiestas y tuvieron una llegada masiva a esos libros. Ahora, me pregunto respecto, por ejemplo, de los clásicos que frecuentamos, todavía yo tengo algunos reparos, si bien los derechos de las grandes editoriales, como Gredos, como las editoriales reconocidas en determinadas traducciones y demás, todavía a mí me parece un poco confuso el problema de, por ejemplo, la cita, por ejemplo, la referencia textual, la referencia exacta a, no sé, se me ocurre a la República, por ejemplo, un texto de Platón, y hoy están, si bien podés encontrar soporte tradicional, están con las grandes editoriales que tienen su sello de confiabilidad, digamos, pero al momento de citar ese ebook, a mí en lo personal me da cierto resquemor todavía. No sé cómo lo ves vos a ese tema, yendo a cuestiones un poco más específicas, digo. Mira, a mí lo que me pasa con el tema de los clásicos, por ejemplo, o yo tengo otra visión sobre las cosas que estaba justo por traerla. No sé si hay que seguir editando los clásicos, me van a tirar a matar todo. No sé si hay que seguir editando los clásicos en formato papel, por ejemplo. Y ahí la gente dice, ¿por qué, Manol? ¿Por qué? Y porque se consiguen en todos lados. O sea, es muy difícil que yo esté buscando un libro clásico y no lo consiga. Para mí ese es un tema, por ejemplo. Yo voy a todas las librerías de Paraná y tienen todos esos libros clásicos, no falta, digamos. Las escuelas hacen que los niños los compren todos los años. Digo, ya está, digo, todos esos libros que encima tienen o sea, encima tienen liberados los derechos por la cantidad de tiempo que pasó por la muerte del autor, que se empiezan como a liberar, entonces están en todas esas bibliotecas virtuales del mundo, entonces están en todos lados y en todos lados lo podés conseguir. No sé, digo, de vuelta, no sé si hay que volver a editarlo. Ahora apareció esta editorial del Fondo Editorial, no sé, ¿sabes? Hay una que me aparece siempre en Instagram del Fondo Editorial, que son unos libracos así, de vuelta, todos los mismos clásicos. Y yo no sé si todo eso se vende, por ejemplo. No sé si todo eso se vende, no sé si después vamos a, como pasó hace un tiempo, que nos vamos a enterar que la editorial del fondo quema 10.000 ejemplares porque le parece más barato quemarlos que enviarlos. Entonces, para mí lo que lleva a pensar eso es qué libros queremos seguir editando en papel, cómo los queremos seguir editando, qué textos merecen ser editados y cuáles no. No es mi trabajo decirlo, digamos, pero qué vamos a editar y qué no, qué vamos a dejar en formato virtual que entre comillas no ocupa lugar. Digo, hay bibliotecas que están llenas de libros. A ver. Ahí me parece muy oportuno, digamos, meter dos trampas a la conversación. La primera, y me parece súper interesante, pensar, digamos, en el ahorro de energía, papel, industrial, de logística, un montón de energías que se van a tirar al ambiente al momento de las grandes impresiones, digamos, por un lado, y el del espacio. Acá tiene las ventajas del libro digital, y por otro lado también la cuestión de la preservación. Si bien una catástrofe como la quema de la Biblioteca de Alejandría no puede volver a suceder, por esto que vos decís, hay cientos de editoriales que tienen derechos fehacientes respecto de algunos libros, algunas obras, autores, ya no, digamos, no es que se va a perder para siempre, pero hay algunas cuestiones más chicas, digamos, sin ir a los grandes clásicos, sin llegar al tamaño de Aristóteles, digamos, que los dictadores siguen teniendo esa fascinación por quemar libros. Y ahí sí se pueden perder cosas de un valor muy importante, un valor cultural de obras más pequeñas, por ejemplo, y hasta no hace mucho tiempo se han quemado libros en quemas públicas, digamos.
Y respecto del reverdecer de algunos autoritarismos en este momento, me parece que también está en un buen momento histórico esta digitalización del libro que va a preservar. Ahora ya hay obras que no pueden ser destruidas nunca más, por si a alguno se le ocurre semejante locura. Sí, a ver, voy a traer dos cuestiones acá. Otras dos trampas. Para mí la cuestión de, por ejemplo, la quema de libros, que obviamente es una cosa muy terrible y ha sucedido hasta en nuestro país, no sé qué es más terrible, si quemar libros prohibidos, ¿no? O legitimar libros de mierda. Esa sería como mi discusión. O sea, está tan mal, o sea, como prohibir está tan mal, también está mal legitimar cosas que no habría que legitimar como cultura y decir esto es lo mejor, digo, o no hay problema. Por ejemplo, ¿por qué las editoriales queman libros? O sea, ¿por qué las editoriales queman 30.000, 50.000 ejemplares de un libro? Porque no se vendieron, porque encajaron, hicieron 100.000, lo pusieron en todas las librerías, pasó un mes, por ejemplo, este libro es El hermano de Macri, que yo creo que ese libro se puede leer de acá a 3 años y después ¿quién lo va a leer? Porque yo no lo pienso leer y no lo voy a leer ni acá ni dentro de 10 años, digamos. Esos libros deberían ser PDF, ¿no? Esa gente que quiere leer ese libro, después lo borrar, tirar la papelera de reciclaje, porque ¿qué pasa? La única parte que me preocupa de esto, de que yo diría, bueno, editen menos, sean más responsables al editar, los escritores o nosotros quienes pensamos en algún momento en publicar, ser un poco más responsables con nuestros textos y tratar de ver dónde los publicamos, digo, si en editoriales cuidadas o en cualquier lado, digo, hay toda esa discusión. Y por otro lado, la cuestión de, bueno, pensemos, digamos, se van todas las grandes industrias editoriales de nuestro país, la fuga de capitales, se va Planeta, se van todo, y no queda ninguna gran industria. A mí me preocupa ahí la parte de la desocupación, o cómo empieza a jugar eso, digo, porque hay toda una parte material que lo virtual, no sé si creo que hay filósofos, no sé si es del Bifo Bernardi, no piensa esa cuestión de cuando el trabajo sea todo virtualizado, qué va a pasar con la mano de obra, no sé si él piensa esas cosas, creo que sí. ¿Qué va a pasar si digitalizamos todo el libro y se termina la industria editorial? Digo, en Argentina hay autores como Eric Sherlock, que es escritor, editor artesanal, o sea, él escribe sus textos, los edita, los distribuye y los vende, y se los vende a librerías, y su postura es esa, digamos, ser más responsable, o sea, no enloquecerse cuando queman libros, porque si no, dicen, no, está mal quemar libros, no está quemar libros, está mal llegar, sí, también está mal quemar libros, pero está mal llegar a ese extremo, pero por una hiperindustrialización de la creación del libro. Digo, ahí hay un problema. La quema, pero por otros motivos. Exactamente, o sea... La quema por motivos ideológicos, ya sabemos que... No, sí, esa está mal. Exactamente, ni hablar, pero digo, llegar al punto de que un libro valga tan poco, que sea mejor quemarlo que transportarlo, entonces la pregunta es por el valor de ese libro y por producir libros con tan poco valor. Esa es la pregunta. Claro, totalmente. Por ahí yo pensé... Vos traías a colación recién un poco esta cuestión de los editores artesanales. Y ha habido como un boom de los últimos 10 años de repente, que primero en las plazas, en las ferias, a raíz de estas reinvenciones de trabajo y de mano de obra en nuestro país, sobre todo que expulsa mano de obra, la gente se ha reconvertido y el oficio del librero se ha transformado en un espacio de resistencia, básicamente. Hay una en la editorial artesanal, en esta cantidad de incluso varios conocidos y amigos en común y demás, se dedican a la compra-venta, canje de libros y lo hacen de alguna manera como un modo de subsistencia, un modo de vida, pero ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con apenas una economía de subsistencia, digamos, y es como tener un huerto en la casa, pensaba hoy yo. Digo, hay apenas una cuestión de subsistencia, en el que no sé cómo lo pensás vos a este boom de la venta, canje y compraventa de libros en papel, como un modo de vida, digamos. Es rentable, intuyo que no es,
pero por otro lado es una especie de lanza antisistema, pero ¿cuánto pincha eso? Yo quiero que pinche mucho, porque cuando no tenga un peso cortado al medio voy a vender mi biblioteca. Yo siempre lo pienso por ahí. Yo, ojalá que sea una inversión el libro, ojalá que Freud se siga leyendo. Yo también. El último, ojalá Freud se siga leyendo acá 1000 años, digamos, y no muera nunca. Pero, no, para mí la cuestión del librero, lo que pasa ahí, a mí me pasa esto. Yo tengo esta experiencia, todos saben, digo, lo repito todo el tiempo que puedo, como por esos libros, donde yo, digamos, aprendí, lo que a mí por esos libros me dio, ahora lo puedo como hasta categorizar un poco mejor, es una especie de canon marginal al cual acceder, digamos. Entonces los libreros lo que pueden hacer, que me parece muy interesante y que lo suelen hacer, por eso muchos libreros tienen columna de literatura en las radios, en distintos programas, digo, y hablan. Joaquín tenía su columna hace un tiempo en un programa de Landija, si mal no recuerdo. Yo miro Últimos Cartuchos, que es un programa de Vorterix, y también hay una columnista de literatura que tiene su librería. Lo que pasa ahí es que esto, si el librero puede, por ejemplo, donarle a quien va a la librería a comprar un canon diferente para que haya una bibliodiversidad lectora más interesante, digo. Yo iba por eso a comprar Borges, Cortázar, García Márquez y algún que otro clásico, digo, y ahí quedó. Y entonces el gesto de Joaquín, que me parece muy increíble, porque a mí la cuestión de la interacción humana está ahí. Joaquín me dice, dejá de leer esa porquería, lee esto. Y yo, que soy muy fácil de convencer, le dije que sí. Entonces hay como todo un desprendimiento. Capaz que fue una jugarreta comercial de Joaquín, que me dijo, comprá lo que yo vendo, que no esas otras boludeces. Pero fue increíble. Fue increíble porque es todo un canon diferente, te metes por un camino donde son otros los autores, son otras las formas de editar, digo, editoriales independientes. Ahora en Paraná está habiendo un boom tanto de gente que vende libros usados como de gente que vende de librerías independientes. Pienso en Jancarandá Libros, que vende poesía, digo, especializado en poesía y en pequeñas editoriales de poesía, que de otro modo no llegan a Paraná. Pienso en la de libros, como entre toda esa diversidad de libreros empiezan a haber un montón de libros en Paraná que de otro modo no llegan, excepto que lo compre, no sé, por Mercado Libre, ponele. En eso también hay que ser consciente, me parece a mí, consciente económicamente, de que uno pudiera comprarle acá al compañero que vive a 7 cuadras, y yo en eso soy básico en economía. Yo le doy mi plata a mi vecino, después mi vecino va y gasta la plata en el almacenero, y yo después le compro el almacenero. La plata queda acá entre amigos, digamos. Me parece que también es una forma consciente de gastar el dinero en los libros, porque, digo... A eso voy yo, en la retroalimentación de la economía entre lo popular y lo de cercanía, me parece que es... Y yo, como defensor de la divulgación, que siempre me considero y de esa manera me presento, de hecho, me encanta el espacio de la divulgación. Me parece de que en las mesas de estas librerías independientes, de estos emprendimientos de canje y compraventa, vamos a encontrar un montón de cosas. Vos decís un canon marginal, me encantó la expresión, y vamos a encontrar todo un circuito de lectura que probablemente no podamos citar en un paper, pero eso te abre la cabeza a descubrir todo un universo que de otra manera no hubiéramos accedido. Si solamente no quedamos en las 3 o 4 grandes editoriales que son las canónicas para citar, por ejemplo, para acceder a una obra de teatro, o algún clásico, o alguna tragedia, habría un universo muchísimo más acotado de divulgación de la cultura. Posiblemente encontremos editoriales apócrifas, sin derechos y con traducciones más o menos, pero que, sin embargo, tienen un valor muy importante porque plantan la semilla de la duda y de la curiosidad. Y a partir de ahí, si eso germina, puede terminar en algo muy importante. Entonces considero que no hay que desestimar el valor de este canon marginal que vos llamás. Por supuesto, como todo, después habrá que orientar la lectura, habrá que afinar el lápiz, habrá que refinar el paladar, probablemente. No lo discuto, me parece que es el camino por el que hay que ir. Pero a modo de
de puntapié inicial, me parece que ese canon secundario, ese canon de derivada segunda, me parece que es muy interesante y es muy oportuno. Sí, sí, porque el canon de clásico a veces yo no sé de dónde viene. A mí lo que me pasa a veces es que no sé de dónde la gente cree que está bueno leer ciertas cosas, que yo por ahí digo no leo, no porque yo no las lea y no las cosas, pero hay ciertos libros que están como dentro de un canon y que uno ve que la gente publica y dice, no sé, tal y cual libro, no sé de dónde viene, no sé dónde se aprende eso. Igual que cuando uno empieza a escribir poesía y usa palabras re raras y que son re lindas, y inclemencia y el torrente y no sé, cosas que son palabras que uno no usa cotidianamente, pero que de algún lado, no sé de dónde, viene como si eso fuera la poesía. Y como que se lo aprende del aire, digo, no sé qué se copia o no sé de dónde viene toda esa cuestión. Entonces, de última, copiar, si ya que somos una manga de copiones todos y andamos en la vida copiando cosas, digamos, no sé si la ideología no es un poco eso, de última copiamos a gente que tiene recorridos como un poco más personales, que nos pueden mostrar como uno que otro autor que nosotros no podemos encontrar solos. Por eso también creo que buenas políticas culturales, por ejemplo, buenas políticas públicas culturales, no son tanto la compra y la fomentación de la creación de libros, por ejemplo, sino formas de formar lectores que accedan a los libros. Porque como yo te digo el tema de los clásicos, hay un montón de clásicos dando vuelta por la vida. No sé si hay tantos lectores, ese es el problema, digamos, al fin y al cabo. Yo puedo hacer 1500 libros, y pueden ser 1500 libros buenos, pero si yo no tengo 1500 lectores, no sé dónde van a ir a parar esos libros, digamos. Entonces también en Paraná hay que celebrar, por ejemplo, o pedir que existan más talleres de poesía, digo, talleres de lectura, gente que se reúna a leer los libros, digamos, para mí es central, digamos, porque si no, eso queda ahí bollando al pedo, digamos. Nosotros, por ejemplo, perdón que sea autorreferencial, nosotros con un grupo de amigos editamos este libro que se llama ¿Por qué hablar? Y que es de Norma Barbatellata. Es el primer libro que es solo de Norma y publicado por ella y que tiene artículos de ella dispersos en diferentes lugares. No sé a dónde fue a parar ese libro, si se lee, si no se lee, no lo sé, pero a la vez yo, junto con otros amigos, nos pareció muy interesante armar un grupo de estudio y leer el libro. Digo, hacer un grupo de estudio, sostenerlo, nos está llevando casi medio año hacerlo, pero lo estamos leyendo, digo, y hay una cuestión de que, bueno, también sostener la cultura del libro, la industria del libro va por el lado de reunirnos y leer de verdad y no hacer, digo, como que leemos o todos estamos de acuerdo con que leer está bien, pero al final nadie termina leyendo. Empieza a transitar todas las callejuelas de la cultura local, digamos, encuentra que hay tantos espacios que uno no conoce cuando transita por las avenidas, por decirlo de alguna manera. Yo también participo desde el principio del 2019 de un taller que después vino en una especie también de colectivo de lectura y de escritura creativa. Este año lo sustituimos por puro amor al grupo, digamos, porque lo hemos hecho por Zoom y por otras plataformas durante todo el año, y es un espacio de libertad en el que hay gente que escribe, que edita, que publica como puede, en las condiciones que se van regional, local, y es como vos decís, digamos, si no fuera por las editoriales independientes o las editoriales pequeñas, por el soporte y por el fomento que tiene, por ejemplo, la Biblioteca Popular, acá en Paraná, de otra manera, todo ese acervo que se va gestando dentro de esta pequeña ciudad que es la nuestra, no tendría espacio por donde florecer, digamos. Sí, sí, y ahí hay una cuestión de que por ahí, no sé, con el tema de libros de editoriales independientes, no sé, digitalizarlos sería como un gran problema para la editorial. Yo no lo haría, digo, en pos de hacer un taller, digitalizar el libro de editorial independiente, y no, digo, no lo veo bien. Sí, a veces yo trabajo con fotocopias, o sea, gente que no puede acceder al libro,
hacer una fotocopia para poder trabajar bien en un taller, por ejemplo, es algo que se hace. Digo, porque también esto pasa de que no es fácil comprar el libro o manejarse con muchos libros. Y también existen las bibliotecas, digo, hay algo ahí que siempre se está olvidando, digo, ahora uno dice, con los libros virtuales uno puede tener una biblioteca en su propia casa, pero ¿para qué tener una biblioteca en la propia casa si no sabemos ni usar la biblioteca que ya existen? Digo, ahí también hay un problema de fondo que para mí el libro no funciona solo. Eso para mí es una gran cuestión de que, y toda la gente lo tiene que saber, el libro no funciona solo. Siempre tiene que haber una mediación de lectura, siempre tiene que haber un mediador, ya sea un bibliotecario, sea un librero, sea otra persona. Para mí, solitariamente, es muy difícil, digamos. Si uno hasta mira todas las historias de lectura de la gente, uno siempre lee por alguien, nunca lee por sí mismo, sería muy complicado, no se me ocurriría un libro que se encienda como muchas veces solo. El guía de lectura, se me ocurre volviendo al principio de la conversación, es el que pone en funcionamiento el artefacto. Porque si no, después, recién decíamos, bueno, con el tiempo uno puede arrancar por cualquier lado, puede leer cualquier cosa de principio, pero vas a seguir leyendo cualquier cosa y nunca vas a ver el salto cualitativo si no hay una mediación, si no hay una guía de lectura. Entonces, en ese sentido, hay otros oficios, otras profesiones que son fundamentales, digamos, para mediar este proceso de lectura. El bibliotecario, sí. y ese trabajo en el que se han transformado todos estos mediadores de lectura que tienen, cada uno con su orientación, con su bagaje, todos estos compañeros, amigos y conocidos que tenemos que se dedican al canje, la compra, la venta, hacen un poco eso del librero, viste cuando éramos chicos, no sé si te pasó ir a comprar discos y que alguien te diga, pero mirá esto, y que te digan, bueno, más o menos cómo escuchar eso que uno no sabe muy bien qué escuchar. Ahí en ese sentido funciona la música un poco en sintonía con la palabra escrita. Ambas palabras, ¿no? La musical con la escrita funcionan de la misma manera. Digo, tiene que haber mediadores. Sí, mirá, yo vivía en un pueblo toda mi vida, Valentina, así que creo que no se vendían discos en mi pueblo. Es más, para comprar juegos, a mí en eso sí te doy la derecha, en mi caso es ese. Para comprar juegos de Sega y de Family y de Play, teníamos que ir a otra ciudad, digamos. Y no sabés los clavos que te pegaba yendo a comprar solo, digamos, cuando no había un adulto o un primo o algún mayor que te diga, va por acá la cuestión. Con los libros pasa lo mismo, te pega rila ensartada por ahí, que vos decís, no, digamos, no. Por ahí ir solo es complicado. Para mí, ahí lo que viene como a colación de la conversación, que no puede perderse, es el laburo crítico, digamos. El laburo crítico de pensamiento y crítico de propio, digo, de poder ir haciendo, separar la paja del trigo, digo, aunque no sea ni una paja ni un trigo universal, ir haciendo un laburo crítico sobre nuestras propias lecturas para poder decir, bueno, esto ya no lo leo más, esto sí, esto va por acá, esto no. Para mí el trabajo crítico es un trabajo de resistencia, digo, de resistencia ante esto, digo, lectores críticos hacen otros recorridos, hacen otros cánones, empiezan a crear su propio canon y ese canon, todos los cánones marginales empiezan a proliferar y empiezan a repartirse por otros lados. En ese aspecto yo creo que el laburo crítico, no de leer crítica literaria, digamos, también sería interesante leer crítica literaria, pero también producir la propia crítica, digo. Producir la propia crítica, para mí es un trabajo que no puede no puede faltar, digamos. También porque necesariamente con un acompañamiento. Porque viste que las cuencas, viste, van los pequeños arroyos, los riachos van desembocando en cosas más grandes, en cauces más grandes, y bueno, ahí se vuelve a este canon, esta construcción de un canon propio y un recorrido propio, si no tiene un cauce, si no tiene un canal, digamos, por donde va, probablemente no desemboque en ningún lado. Digo, no quita de que no exista, no quita de que no haya personas superlúcidas y autodidactas que puedan hacer un camino y un recorrido
solo, pero digo, me parece que la mayoría de los lectores que conocemos, los lectores que leemos, porque todos los escritores también, y me gusta más escucharlo en su faz de lector, a un escritor, por ejemplo, todos, o en su gran mayoría, coinciden en la mediación de docentes, de personas de oficio. Siempre hay una tutela ahí, hasta un punto, como toda tutela, y a partir de ahí, bueno, uno construirá un canon propio con su crítica y con sus gustos. Mediado por la biología, mediado por el cine, mediado por su propia biografía, mediado por... Sí, yo creo que sí, que lo que sucede es que hay autores, por ejemplo, que uno lee a un autor y ese autor va siguiendo la línea de ese autor, uno llega a otros lugares a los que nunca hubiera llegado. Esa es una forma, digo, cuando uno dice seguir su canon solo, puede ser copiar el canon de otro autor. Digo, hasta me parece mucho más interesante a veces copiar el canon de un autor. Digo, yo leo Saer y soy fanático de Saer, leer todo lo que Saer leyó, digamos, y armar mi canon Saer. Y después vendrá otro autor y leer todo lo que ese autor leyó. Me parece también otras formas de como ir accediendo a otros lugares, digamos, diferentes a los cuales se accede comúnmente. También lo que sucede, y eso no hay que por ahí perderlo de vista, es que cada lector transforma inevitablemente la obra que consume. En realidad ahí habría que discutirlo, digamos, lo digo y me contradigo, y hay que discutirlo, digo. Cada lector transforma la obra que consume, digo, la cultura que consume, hay una construcción de la mirada que recae sobre la obra. Ahí hay todo un problema, o se reproducen cosas, hay que tener un distanciamiento crítico para poder ver si al leer, digo, no estamos sintiendo lo que otros quieren que sintamos, digo, si hay análisis de la obra, o son cosas que se me vienen así que no podría terminar de responderlas, pero que a mí actualmente son cosas que vengo pensando, digamos. Provisoriamente, y como decía un querido profesor, decía, para decirlo mal y pronto, es una semiótica permanente, digamos, y se va construyendo ese camino de reapropiación de la obra leída, y por otro lado, digamos, nos va performando a nosotros mismos, y nosotros vamos reapropiando y la vamos reproduciendo con pequeñas fisuras y con cambios, y cada tanto aparecerán grandes rupturas, y saltará la cosa por una dirección completamente distinta, pero es un proceso, y habrá caminos que no recorreremos nunca más, y habrá otros que seguiremos un tiempo, y me parece que ahí es donde se construye una mirada personal, y bueno, y en algunos casos también colectiva. Sí. Otra cosa que señalaría en relación a esta cuestión de discusión en relación a la literatura, lo importante de los no y de lo de qué chotada esto. Eso por ahí en el ámbito literario falta. Hay una cuestión de que no se puede decir que algo es malo. Ahí para mí, cuando no se puede decir que algo es malo o que algo tiene poco valor, es donde empieza a haber un desprestigio de la crítica, digamos. Nada me gusta más a mí, o antes me gustaba cuando no había pandemia, que ir a por eso y discutir con la gente. Discutir, me encanta, digo, no porque yo sea un peleador ni nada de eso, sino porque viene alguien y dice que lo que a mí me encanta es una chotada, y yo me tengo que defender, digamos, y ahí empieza, digo, un debate crítico sobre una obra. Bueno, porque muchos de los caminos que transitamos, no en las callejuelas, sino en las avenidas, digamos, es necesaria y es completamente improcedente, pero es necesario una pose en la cual no se puede decir que esto no me gusta. Y es aplicable a la música, y es aplicable al cine. Entonces, y hay que aprender a decir, mira, hay que aprender a no leer más ese libro que al segundo capítulo no va, y ya está. Lo cerramos, se lo regalamos a un primito, y chao. Y sí. En eso, sexualidad y lectura son iguales, digo. Cuando uno entra en la cosa de la pose, el asunto va mal, digo. Igual, sexualidad y lectura es, digo, igual, lo mismo. Cuando empiezan a meterse demasiada cuestión ahí
super yoica, dirían los psicoanalistas, o moral, o de cumplir con ciertos ideales y sostener esta pose, y ahí todo va mal, digo, sentado, acostado, no importa dónde, es como que esa cuestión resquebraja todo y hace que el asunto no funcione. Con la lectura es igual, digamos, es completamente igual, y bueno, o sea, para mí es inevitable que a veces la lectura funcione como comerse al padre, diría Freud, digo, se comen el libro para pertenecer a la fraternidad, ¿no? Eso, y habría que verlo, digo, la gente que lee para pertenecer o que lee para relacionarse a otros y que después no se puede como eso, no se puede leer otra cosa, me parece muy peligroso. Cuando algo no se puede leer, me parece hiper peligroso. No, este autor no se lee, este autor, no, esto no, esto no. Digo, en el punto de que está prohibido leerlo porque te saca por fuera de un grupo, por ejemplo, ¿no? Pasa mucho, en esto lo digo, pasa mucho en psicoanálisis, ¿no? Ciertos grupos no leen a tal y cierto otro no leen a tal y se terminan no leyendo cosas que bueno, me parece como una pérdida de la riqueza de la diversidad de posturas y de escritos que hay. Pero bueno. Bueno, Imanol, la verdad, mira, casi le pegamos una hora, una columna compartida, la verdad que buenísima, charlamos sobre lecturas, libros, tecnología, así que encontramos esos puntos intermedios de columnas y bueno, más que auspicioso, dejamos muchas aguas, muchos puertos a donde ir. La pasé bien yo, la verdad que nunca habíamos charlado, Valentín, nunca habíamos sostenido una conversación de esta índole, nunca, porque no nos conocemos personalmente. No, una sola cosa que iba a decir, un artículo muy interesante que también escribió Eric Sherlock, era en relación al precio de los libros. Que él decía que un libro puede parecer muy caro si solo se lo usa como un dispositivo de lectura única. A mí me parecía increíble eso. Siendo que un libro puede ser un dispositivo de lectura, puede ser un dispositivo de relectura, lo cual hace que el valor se duplique, porque si lo compré para leerlo una vez y lo leí 2 veces, imagínate, en vez de salir 400, salió 200 cada lectura. Sirve como lugar de escritura, digo, yo escribo al costado de los libros, lo uso como cuaderno, se puede usar como arte, digo, se recorta libros. Yo ahí aprendí, por ejemplo, te lo muestro, se lo muestro a todo el mundo. Yo tenía este libro que ya no usaba, ¿no? Ese libro que se llama The Prisoner of Zenda, que no sé de qué será, que es de Anthony Hobbes, y lo que yo hice fue, en realidad lo hizo mi compañera, fue transformar ese libro que no servía más, todas las fotocopias que tenía de 2 poemarios, transformar ese libro en otro libro. Y entonces este libro, Prisoner of Zenda, triplicó su valor. Digo, ahora no solo que fue un libro leído, y seguramente leído por otra gente que no soy yo, sino que ahora se transformó en soporte de otro libro, que encima lo vuelve hasta un libro ilustrado porque tiene ilustraciones, digo. Entonces, cuando uno piensa también en la cuestión de los precios de los libros, se vuelven caros, por ejemplo, el libro es caro, pero se vuelve mucho más caro si se piensa como material de lectura única, y no como, por ejemplo, soporte de obra. Digo, hay mucha gente que usa el libro como obra de arte o como soporte de una obra de arte. En fin, digo, en eso le gana un poco al libro virtual también, no, digo. Por supuesto, y pensaba mientras me mostrabas esa recreación de este collage de libros que hicieron, pensaba también un poco en cuando llega la madurez y cuando llega la crítica, y cuando llega el camino propio. Al principio de recorrer los caminos de lectura uno pensaría que es un sacrilegio romper un libro, y es como todo. Después llega un punto en el que uno se anima, ¿no? Y bueno, si hay que romperlo, y para crear, el proceso creativo valió la pena. Hay que romper con cuidado siempre, pero los daños colaterales, pero digo, es un momento creo, de madurez crítica cuando uno dice, bueno, yo esto lo puedo romper y crear algo nuevo, y soy responsable de los daños que voy a producir. Intelectualmente es un momento bisagra, me parece.
Sí. También pasa esto, digo, es una cuestión de romantizar al libro. Pasa cuando también uno empieza a leer mucho, no digo porque uno se vuelve erudito, sino porque realmente uno lee mucho y el libro se vuelve otra cosa. Ya no se vuelve como una especie de cosa sagrada, sino realmente se vuelve un soporte y uno empieza a tener libros porque es más cómodo leerlo, porque doy taller y es más fácil laburar con libros. Me gusta laburar con este tipo de libros. Yo ahora, por ejemplo, tengo que leer un poemario y tuve que ir a imprimirlo y pedirle que me lo hagan anillado para que esté más lindo, porque me gusta así. Si no, no se consigue, si no sale 3.000 pesos porque es importado. Digo, esa cuestión empiezan como a aparecer un montón de otras vertientes que en la romantización no se ven, digamos. Eso, la romantización oculta para mí la materialidad y crea un olvido del cuerpo. Era tema que dijimos que íbamos a charlar y no lo hicimos, pero llegó al final. Digo, eso, la romantización crea un olvido del cuerpo, digo. ¿Duele romper un libro? Más duele leerlo en la compu. Digo, más le duele a los ojos leerlo en la compu, más le duele la postura leerlo en el celular, que romper un libro y leerlo cómodamente dentro de otro, digo. Cuando empiezan a irse los dolores del alma bella, los dolores de ahí, empiezan a darse cuenta que los dolores del cuerpo son peor. Digo, vamos a tener todo así de tanto leer más. Un gustazo esta columna, ahora la vamos a compartir. Ya sabés el procedimiento, así que, bueno, nos vemos pronto. Vota en la cuenta, Valentín, ¿eh? Vota en la cuenta de la Sofita, guardalo, que no se corte. Abrazo enorme, muchas gracias.